El 2020 fue un año de cambios y estrategias nuevas para diferentes ámbitos de la sociedad. Conciertos, eventos y presentaciones fueron pospuestos o cancelados debido a la pandemia por COVID-19. Una de las más importantes a nivel mundial fueron los Juegos Olímpicos con sede en Tokio. Los mejores atletas internacionales estuvieron en espera de una respuesta por parte del Comité de los Juegos Olímpicos, la cual llegó el 24 de marzo del 2020. Las Olimpiadas serían postergadas un año. Una cuarta ola de contagios en Japón mantiene el 70% de sus ciudadanos en contra de la realización de los Juegos. A pesar de esto, por decisión del comité, los japoneses serán los únicos que podrán formar parte del público este año, pues la audiencia internacional fue cancelada y los boletos reembolsados. Esta cancelación será contrarrestada con la nueva tecnología como la realidad virtual, realidad aumentada y cobertura en redes sociales o medios digitales que pretenden digitalizar el contenido de los juegos en tiempo real. Por dichos medios, se prevé una demanda menor de personal a cargo de las transmisiones, con lo que disminuirán los contactos y contagios. Corea del Norte dio a conocer por medio del Comité Olímpico Norcoreano que este año no participará en los Juegos. Debido a la emergencia sanitaria, consideran mejor que los atletas se abstengan de salir de su país. En cuanto a Rusia, dejarán competir solo a 10 participantes neutralmente, lo que significa no portar símbolos nacionales y siguiendo estrictas condiciones. El motivo de esta sanción se debe a que la Federación Rusa de Atletismo ayudó al saltador de altura Dani Lysenko con el suministro de documentos falsos, con lo que justificaría una falta para los controles antidopaje. Recientemente, Toshihiro Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático que gobierna Japón, dio declaraciones que acapararon los encabezados de los noticieros japoneses y soltó un frenesí en redes sociales. Si parece imposible seguir haciéndolo, entonces tenemos que dejarlo, con contundencia, aseveró. El hashtag Juegos Olímpicos Cancelados lideró las tendencias, avivando el deseo de los habitantes de que se declinen los Juegos. El primer ministro, Yoshihide Suga, fue abordado sobre si la cancelación era realmente una opción. Únicamente respondió que el gobierno hace todo lo posible para disminuir la propagación de contagios en camino a las Olimpiadas 2020. Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta en este espacio de reflexión donde pues tocamos temas de mucho interés para la sociedad de Baja California y para la sociedad en general, temas económicos, temas sociales y temas políticos que ocurren en nuestra entidad, que ocurren en México o que ocurren a nivel internacional. El día de hoy hemos dedicado un tema que se sale quizás del guión, pero sin duda muy interesante y que puede tener o generar una reflexión relevante con respecto a los temas que normalmente hemos manejado. El día de hoy queremos hablar sobre las Olimpiadas de Tokio 2020 y señalo 2020 porque así se ha decidido que se deben de mantener independientemente de que no se hayan podido realizar precisamente en el 2020. Y esto, pues, es otro de los impactos más del tema de la pandemia, ¿no? Que vino a pegarle a un evento mundial esperado cada 4 años, que tiene impactos económicos, que tiene impactos en el deporte, que tiene impactos inclusive en lo social, y que, bueno, se vio afectado. En un inicio, el haberlo postergado al 2021, pues obviamente hubo reacciones casi generalizadas en manera positiva, ¿no? Porque era quizás lo lógico, ¿no? Pero bueno, todavía hay discusión con respecto al tema, ¿no? De la viabilidad de que se pueda desarrollar en el 2021 o seguirlo posponiendo y algunas medidas inclusive que ha anunciado el gobierno de Japón, ¿no? Como por ejemplo, pues no permitir el que acudan personas de otros países a las actividades de manera presencial, ¿no? Entonces, pues es relevante y queremos discutirlo el día de hoy. Yo dejo el espacio ahí para ver quién de nuestros tres panelistas que tenemos el día de hoy pues quiere iniciar con sus primeras aportaciones. Parece que va a ser Roberto Fuentes, así que adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente es un tema muy interesante que sale un poco de los temas que tradicionalmente abordamos. Efectivamente, uno de los datos que me gustaría brindar para enmarcar el debate es que hay un debate sobre si las Olimpiadas tendrían que realizarse o no. Pareciera que
es evidentemente el medio del asunto. Si todos los japoneses estuvieran de acuerdo en que las Olimpiadas se tendrían que realizar, pues ahí el debate sería mucho menos. Lo que está sucediendo es que las últimas encuestas que se han publicado con respecto a la opinión de los japoneses con respecto a si se deben de llevar a cabo las Olimpiadas, arrojan que el 80% consideran que deben de cancelarse o posponerse, ¿no? Es una cifra que ha ido aumentando en el tiempo conforme la fecha se aproxima. Y las Olimpiadas inician el 23 de julio, estamos a menos de 100 días. Entonces uno se puede analizar si la población japonesa no quiere estas Olimpiadas, ¿no? O por lo menos quiere que se pospongan, ¿qué motiva a que efectivamente se esté insistiendo en que inicien las Olimpiadas? Si bien es entendible que en cualquier evento de esta magnitud, sobre todo con respecto a los gastos que implican para el sector público, siempre va a haber grupos que se opongan. En este caso, pareciera que es una amplia mayoría. El costo estimado para los para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a realizar en 2021, es de 15.300 millones de dólares, 22% más que lo que se estimaba a finales si se hubieran realizado en el 2020, porque posponer los Juegos ha implicado una renegociación con los patrocinadores, con todos los que participan, entonces ha incrementado el costo al que se ha asociado, lo que se ha gastado, que los organizadores dicen que no es un gasto, que es una inversión. A eso hay que restarle lo que justamente acaba de comentar Natanael. Uno de los principales ingresos es el turismo, ¿no? Que los visitantes internacionales gastan en hoteles, restaurantes, en estas sedes olímpicas. Eso no se va a dar. Ya parece que es un hecho de que no se van a permitir visitantes internacionales. Y va a haber público acotado para los propios japoneses en los espacios donde se realizan estas actividades. Entonces, no solamente los costos asociados al evento se han incrementado, sino los beneficios económicos, por lo menos, que se prevén de un evento de este tipo han disminuido. Es tal el grado de, digamos, presión, incertidumbre, que el Comité Olímpico Internacional, fuera de las prácticas que normalmente realiza, anunció la sede no solamente de las siguientes Olimpiadas, sino de las que siguen, es decir, París y Los Ángeles, con la intención de incentivar a comprar los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ni siquiera había tanto interés por parte de las cadenas, no sé, de retransmisión de comprar los derechos para este evento. Todo esto se da porque entonces 80% de la gente está inconforme. Yo evidentemente identifico dos cosas. No creo que tanto el dinero, porque hay en la memoria japonesa, según lo que he leído, de la población japonesa está muy presente el Mundial de Japón-Corea, que, digamos, posicionó a Japón como un país sede importante, rejuveneció la imagen de este país en el mundo. Entonces, creo que en ese sentido es algo positivo, o que se percibe como algo positivo. Pero sí veo que hay el riesgo evidentemente que tiene que ver con el COVID. Es donde yo considero está la principal lucha o contradicción al interior de la población japonesa. Particularmente porque se está observando una tercera ola. El último dato disponible muestra que en Japón hay alrededor de 4.000 casos nuevos, ¿no? Y va claramente subiendo la ola de contagios. Lo más alto fue en enero, pero en abril está repuntando significativamente. El éxito de Japón es relativo. El éxito me refiero a cómo han abordado el tema de la pandemia de COVID. En promedio tienen 76 muertos por cada millón de habitantes. Muy por debajo de, por ejemplo, Estados Unidos con más de 1.700, o México por encima de 1.600. Pero su desempeño no es favorable si se compara con países vecinos como Corea del Sur, que tiene un índice mucho menor. No solamente eso,
En términos de muertes, está bien posicionado, pero no en relación a sus propios vecinos, ¿no? Y otra cosa donde no van bien es el tema de las vacunas. Apenas han vacunado al 0.6% de toda la población, muy por debajo del 46% que lleva, por ejemplo, Reino Unido o Corea del Sur, que lleva algo así como, déjenme dar el dato preciso, parece que alrededor del 12-13% de su población vacunada. Entonces Japón va atrasado en ese sentido. Yo creo que esos son los elementos que tendríamos que considerar para ver esta mayoría abrumadora de japoneses que prefieren posponer o cancelar los Juegos Olímpicos. Bueno, pues sin duda lo que señala Roberto, pues impone en la percepción dentro de los japoneses el tema del riesgo, en el tema de salud que puede implicar el que se celebren las Olimpiadas, sobre todo, me imagino en caso de que haya pues visita de extranjeros, ¿no? Y quizás pues es la reacción del gobierno, ¿no? Es decir, no se permitiría la presencia de extranjeros, excepto obviamente los estrictamente necesarios, y eso tratando quizás de generar confianza hacia el interior la propia sociedad de Japón, ¿no? Pero Carlos, no sé, algún tema adicional que quieras aportar. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Como siempre, un gusto que estemos aquí en Enfoque Cimarrón. Sí, me gustaría aportar una perspectiva de la relación entre el deporte y la política, buscando ahí alguna razón de por qué importa tanto lo que la opinión pública japonesa opine sobre realizar o no las Olimpiadas. Yo si le tuviera que poner un título a este segmento, sería cómo organizar los Juegos Olímpicos y sobrevivir en las urnas. Creo que ese es el dilema que tiene el gobierno japonés. ¿Por qué? Brevemente, en Japón hay un partido que en los últimos 60, 65 años ha dominado la escena política. El sistema de partidos en Japón es de lo que se llama predominante, en el cual casi siempre gana el mismo, salvo un periodo de 4 o 5 años, siempre ha ganado el Partido Liberal Democrático, que es el que está ahora, sigue estando en el gobierno. Es un partido de derecha, conservador, muy nacionalista. El primer ministro, en el momento en que se eligió Tokio, Shinzo Abe, él puso mucho esfuerzo para que Tokio fuera elegida sede de los Juegos Olímpicos, y eso fue en el 2013, cuando él era primer ministro, y Tokio derrotó a Madrid y a Estambul, que eran las otras candidatas fuertes, ¿sí? Entonces, para el partido del gobierno, ya desde que se eligió a Tokio, que fue todo un sentimiento de orgullo nacional, que haber sido elegida como sede de los Juegos Olímpicos, es toda una empresa política la realización de las Olimpiadas, porque este año hay elecciones. O sea, este año es el año de las Olimpiadas y el año de las elecciones en octubre. Cuando en marzo de hace un año, del 2020, comienza la pandemia, el propio primer ministro le pide al Comité Olímpico Internacional que postergue durante un año las Olimpiadas, que no es un hecho común porque el contrato para hacer las Olimpiadas se firma entre el Comité Olímpico y la Municipalidad de Tokio, ¿sí? Y el Comité Olímpico japonés, obviamente, pero el gobierno nacional en sí no está involucrado en el contrato de las Olimpiadas. Pero bueno, él apuesta mucho a poder renovar el partido en el gobierno en las elecciones de este año. Entonces, cuando se aceptó postergar, era prácticamente como un escenario, se le presentaba como un escenario en el mediano plazo casi ideal. Un año después, la pandemia estaría controlada, se hacen los Juegos Olímpicos, los Paraolímpicos, que van a ser también ahí, que terminan en septiembre, y en octubre las elecciones. Era perfecto. ¿Qué pasa? Este señor se enfermó y tuvo que renunciar al cargo a fines de agosto. Entonces dejó a su mano derecha, que lo puso en el discurso en el cual traspasa el poder, digamos, lo puso en el compromiso de que las elecciones se tenían que realizar. Entonces hoy está el gobierno de Japón en una situación que es como una encrucijada, porque casi es una obligación política respecto a las elecciones que tiene en octubre realizar las Olimpiadas. Si dijera que no las realiza, es decir, si el gobierno japonés, que en última instancia podría decir que no, aunque formalmente eso le correspondería al Comité Olímpico Internacional,
pero si el gobierno japonés dijera que no las puede usar, creo que eso sería un signo de debilidad ante el electorado, podría ser interpretado como un signo de debilidad, que si bien dado estos números que daba Roberto, lo estaba escuchando atentamente, podría ser que todavía mantuviera un caudal de votos mayoritario, pero claramente la figura política de Suga, que es el primer ministro actual, se vería a la interna de su partido, porque también hay una interna en el partido donde el propio secretario general del partido, él es el presidente del partido además, pero su secretario general dice que no hay que hacer las elecciones. Es decir, hay una interna en el partido oficialista que si él llegara a decirlas, no podemos hacer las Olimpiadas, eso va a tener un costo político para él. Entonces, está en esa situación, estamos en ese momento. Como llamar a elecciones es una atribución del primer ministro, él podría adelantar el llamado a elecciones, podría hacerlo, las Olimpiadas van a ser en julio. Él todavía, con esto de que sí las va a hacer, con este compromiso de las que las va a hacer, podría hacer elecciones en junio y ganar. Pero hay muchas resistencias a hacer elecciones casi sobre el momento de las Olimpiadas, en junio. Entonces, realmente la coyuntura política, esto de política y deporte, está en un maridaje, digamos, un matrimonio no muy bien avenido en estos momentos en Japón, y entonces está muy complicada la situación. A eso, nada más para cerrar, lo que decía Roberto, de que la pandemia el número de contagios están comenzando a subir, el número de la vacunación en Japón es muy pobre, solamente el 1.5 de la población, porque no han querido aceptar las vacunas que ofreció China y están esperando que para mayo, es decir, para el mes que viene, llegue la vacuna Pfizer, que es la que Japón compró. Entonces realmente casi no han iniciado la vacunación, están enfrentando ahora una segunda, tercera ola que se está subiendo, como bien decía Roberto, y no tienen a la población vacunada, y con unas olimpiadas allí a medio organizar, porque hay una incertidumbre que no sentimos ese clima olímpico todavía, ¿no? Bueno, esa me imagino que es la reflexión y la discusión hacia el interior de Japón, ¿no? Pero a nivel internacional, me imagino que el propio Comité Olímpico Internacional, pues diferir un año más, pues también tiene complicaciones o presiones sobre todo, ¿no? Porque eso lo acercaría mucho a la edición 2024 y puede complicarlas, ¿no? Pero bueno, Héctor, ¿algún comentario que quieras hacer en esta primera ronda? Y sobre esto último que señalas, el Comité Olímpico Internacional ha señalado que no es posible ya posponer más tiempo la realización de los Juegos Olímpicos porque implicaría graves pérdidas económicas a la inversión que ya se ha hecho para realizarlos. Entonces, por ese lado, está firme la decisión del COI, el Comité Olímpico Internacional, de que se lleven a cabo. Sin embargo, como ya han señalado, está por otro lado la presión de la propia sociedad japonesa, por lo que indican las encuestas, un gran porcentaje, ¿sí? Se oponen a la celebración de los Juegos. Entonces ahí tenemos una tensión importante. Por un lado, la decisión del COI de ya no posponerlos, pero por otro lado, la manifestación de la opinión pública japonesa, que es renuente en gran mayoría a que se celebren estos Juegos Olímpicos. Hasta el momento, de manera oficial, solamente Corea del Norte anunció su retiro de los Juegos Olímpicos para proteger a sus atletas. También no hay que olvidar que el comité organizador de los Juegos Olímpicos hasta este momento no ha puesto como un requisito obligatorio a las delegaciones el que los atletas acudan vacunados. Eso se les ha solicitado, pero a la vez se les ha dejado como una opción a cada delegación si desea asumir ese requisito o no, pero no como una condición esencial para poder participar. Lo que sí ha quedado claro por parte de las autoridades japonesas hasta el momento es que no habrá personas extranjeras en los eventos, se reservará solamente la asistencia a los propios japoneses. Y otro de los aspectos importantes que hay que destacar es que hasta este momento algunos eventos como el paso de la antorcha olímpica por varias prefecturas se ha cancelado, es decir, ya ha habido algunos visos ahí de que podrían
cancelar parcialmente algunas cosas, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos importantes que están contemplados para esta edición de los Juegos Olímpicos, como es la incorporación de nuevos deportes. Se va a incorporar el karate, el skateboard, la escalada, el surf y se reincorpora el béisbol. Analistas han señalado que la incorporación de estos deportes sobre todo obedece al interés del Comité Olímpico Internacional de atraer nuevas audiencias, particularmente jóvenes. Es por eso que se decide incorporar el skateboard o el surf, la escalada, precisamente para dar esta frescura a las competencias y poder de esa manera diversificar lo que ya son eventos que incluso están organizados a nivel mundial. Hay competencias mundiales desde hace muchos años de surf, también de skateboard, incluso son deportes profesionales, gente que se dedica a ello exclusivamente como una manera de vida. Entonces, estos también pueden ser aspectos novedosos que pueden refrescar, más allá de esta discusión o esta tensión política que bien se señala existe en torno a los Juegos Olímpicos, puede refrescar la participación de estas nuevas actividades. También en la vertiente política no hay que olvidar que la delegación rusa ha sido suspendida en ciertos deportes por los problemas que ya fueron sabidos desde hace tiempo, que es de dopaje, y que fueron corroborados por el Comité Olímpico Internacional las sanciones y los casos que se llevaron a cabo de dopaje. También no hay que olvidar que hasta el momento, en la era moderna de los Juegos Olímpicos, ninguna edición se había pospuesto. Son los primeros Juegos que se aplazan. Solamente se habían cancelado durante la Segunda Guerra Mundial las 2 ediciones correspondientes. Y otro aspecto también que no hay que pasar de largo es que en estos momentos, como bien se señala, la campaña de vacunación en Japón es de las que más lentamente avanza en el mundo. El gobierno se ha comprometido a que es en mayo cuando se acelere este proceso para poder tener las condiciones. Y también no olvidar que el comité organizador japonés en semanas, meses pasados, pues fue también motivo de controversia por algunas declaraciones de su presidente que le llevaron a la remoción de su cargo, ¿no? Por hacer comentarios considerados sexistas. Todo eso para más o menos delinear cuál es el panorama en el cual ahorita se encuentra la organización de estos Juegos Olímpicos. Bueno, lo que hemos observado en el mundo con la pandemia es que las actividades productivas, sociales, se han tenido que ir ajustando, ¿no? Se han tenido que ir adaptando. De hecho, el mundo del deporte, digamos, se reactivó, ¿no? En la mayoría de los países se ha reactivado. Vemos las ligas de fútbol, en general todas las ligas deportivas funcionando, obviamente con sus impactos, perdieron el nivel de rentabilidad económica que tenían, pero se han logrado mantener operando y la población pues poco a poco también se ha ido adaptando, ¿no? Y extrañando obviamente la presencia física. Este evento sin duda que puede ser un poquito diferente, ¿no? Porque es un evento que sucede cada 4 años, ¿no? Y la población, sobre todo el mundo de los atletas o los aficionados al deporte, pues lo espera, ¿no? Para poderlo disfrutar. Sin duda que pierde quizás mucho entusiasmo, ¿no? Sin el tema de la presencia física, pero es parte a lo mejor de lo que habríamos que pensar que se tendría que adaptar, ¿no? Porque no sabemos si se difiere un año más, realmente si ese próximo año habría condiciones para poderlo realizar o que tuviéramos las condiciones previas a la pandemia, ¿no? Eso es como muy incierto, ¿no? Entonces, ¿qué tanta? La pregunta va en esa lógica, ¿no? O el comentario Creo que no se puede postergar porque los financiamientos de los patrocinadores tienen que ser cumplidos antes de diciembre de 2021. Es decir, al 2022 ya hay que devolver el dinero. Entonces, y otro elemento adicional que tendrían que considerar, ¿no? Y seguramente por eso está de esa forma planteados los patrocinios. En 2022 están los Juegos de invierno, Beijing.
generan competencia, ¿no? Al mismo. Y eso, pues, evidentemente, que es otro de los argumentos que se ponen en la mesa para insistir en que se lleve a cabo las Olimpiadas. Que Japón, pues, representa un sistema político más democrático, ¿no? Más abierto. Entonces, ¿qué diría de este sistema si los chinos sí pueden organizar un evento internacional y los japoneses no? Ese es otro elemento que se toma en cuenta, ¿no? Nada más una precisión. Había mencionado en mi intervención previa que Corea iba en el 12% de vacunación. No es el caso, es 2.5%. Nada más para precisar eso. Y cuando uno lee cómo va el tema de la vacunación en Japón, se parece muchísimo al tema mexicano, en temas de la argumentación que se da para no tener acceso a vacunas. Ellos han apostado en parte a una sola, Pfizer, que tienen los contratos para cubrir a toda su población. En papel están las vacunas, pero no les han dado las vacunas de empresa y están desarrollando su propia vacuna, que es otra cosa importante que están ellos apostándole, ¿no? Y sí me gustaría hacer un comentario adicional con respecto al tema de los atletas que comenta Natanael. A mí me va a parecer muy interesante cuáles son el desempeño de los atletas, ¿no? Después de que algunos apenas están clasificando, porque digamos, los torneos previos para que obtuvieran su lugar para las Olimpiadas, apenas se está llevando a cabo. O sea, algunos apenas están obteniendo su boleto para participar. ¿Qué tanto esta falta de actividad la falta de actividad, 2, la falta de público, 3, la falta de este círculo familiar que vaya y los apoye, porque no van a poder ir, ¿no? No va a ser permitido los turistas internacionales. ¿Qué tanto va a afectar el desempeño de los atletas, ¿no? ¿Qué tantos récords olímpicos vamos a ver en comparación con los previos? Probablemente no tantos, ¿no? Uno podría especular. Y luego también están planteando preguntas bien interesantes. Algunos países, si bien el comité ya dijo que no es necesario que los atletas vayan vacunados, cada país puede decidir si se saltan la fila para que vayan vacunados a las Olimpiadas sus atletas, ¿no? Es una discusión bien interesante. Australia, por ejemplo, sí está considerando, antes de las personas con cierta edad o cierta comorbilidad, que los atletas australianos vayan vacunados a las Olimpiadas. ¿Será lo mismo para el caso mexicano? ¿No? Otra cosa que va a cambiar es la convivencia entre los atletas, ¿no? Estaba leyendo que antes, pues, participabas y tu evento tal vez era el primer día de las Olimpiadas y quedas eliminado y te la podías pasar en la aldea olímpica el resto, ¿no? Ahora no, ahora participas y te regresas a tu país, ¿no? Nada de convivencia ni nada de eso. Se me hace muy interesante todo esto que va a aparecer, que va a ir sucediendo. Y creo que vamos a tener elementos para, de otra manera, ¿no? Medir los impactos que el COVID ha tenido en lo cotidiano, ¿no? de nuestra sociedad. Va a ser un espacio importante también para la tecnología, ¿no? Digamos que vamos a quedar de nueva cuenta en manos de la tecnología. Y bueno, tiene la gran ventaja que Japón es uno de los países que invierte mucho en el desarrollo tecnológico, que innova en gran medida y que será pues una oportunidad también para aportar en el tema tecnológico que suele ocurrir en este tipo de eventos. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí, creo que están hablando de robots auxiliares, autos sin chofer y tecnología 5G y muchas cosas que estarían ahí poniéndose en práctica. No, escuchaba a Roberto y pensaba, y me acordé de esto, que hace unos días la selección de fútbol de Argentina, sub-23, jugó 2 partidos en Tokio como parte desde Japón de ver cómo podían organizar. Y los jugadores contaban que llegaron al aeropuerto, fueron al hotel, del hotel fueron al estadio, jugaron, volvieron al hotel. No sé si el otro partido fue al otro día o 2 días después. Volvieron al estadio, jugaron, volvieron al hotel, de ahí al aeropuerto. Y de regreso, no vieron absolutamente nada. Le preguntan acá qué dicen los japoneses de los Juegos Olímpicos, no tienen ni idea. Como si... Entonces creo que va a ser eso que decía Roberto, que los contactos entre los atletas y todo eso va a ser muy, muy distinto. Quería decir lo siguiente, yo si me hago una tablita de 3 columnas y digo quiénes están a favor y quiénes están en contra, a favor está claramente el Comité Olímpico Internacional por todo esto que ha señalado también Roberto, todos estos contratos que hay, todo este dinero que está en juego, etcétera, etcétera. Y el gobierno japonés por las razones que ahí hay una elección en 3 meses,
o 4 meses y la quieren ganar. O sea, está en juego eso también. Decir que no ahora es un problema, decir que no se pueden hacer. En contra está la opinión pública, también Roberto lo marcaba muy bien. Los que que quisieran ir pero no saben si ir, son los deportistas. Creo que Roberto también tiró alguna señal por ahí. Es decir, a los deportistas nadie les pregunta nada. Ellos entrenan, siguen entrenando. Como decía Roberto, algunos están empezando las competencias para clasificar. En Argentina suspendieron la clasificación, el preolímpico de boxeo, lo van a hacer por ranking, porque no hay condiciones para hacerlo. Pero, o sea, los deportistas en este momento están en una gran incertidumbre. Quisieran competir, para un deportista que dedica la vida a eso es muy importante los Juegos Olímpicos, pero también quisieran tener seguridad. Pero lo que veo es que nadie los consulta. Entonces, como para cerrar, se me ocurre que hay semejanza con lo que está pasando en el fútbol. Ahora en Europa con la UEFA, una superliga que se crea, 10 o 12 equipos poderosos que hacen otra liga, o también en Sudamérica con la CONMEBOL que decide hacer campeonatos o suspenderlos o hacerlos. Nadie consulta a que los creo que son los protagonistas de todo esto, que son los propios deportistas, ni los jugadores de fútbol, ni los deportistas. Entonces, pensando en cómo van a ser los Juegos del 2024, creo que son en París, ¿no? Si se podrían hacer los juegos como ya se hacían, o sea, antes, si podremos volver a eso, creo que si seguimos en condiciones de sucesivas pandemias, cepas, y en una situación como estamos ahora, o amenazas de pandemias, eso no va a poder ser. O sea, esto que está pasando ahora en Tokio creo que va a ser tomado y se va a pasar a otro tipo de organización de los Juegos Olímpicos. Ya no se van a poder hacer Juegos Olímpicos en un lugar donde desde todo el mundo personas pueden concurrir como espectadores. Eso no va a pasar de nuevo. Algo de eso ya dijo el otro día el presidente de la Federación Internacional de Atletismo. Dice, hay que pensar en otras fórmulas, no sé, competencias descentralizadas, no sé. Todavía él no dio más pistas, dijo que habría que pensar en otras fórmulas. Pero también si no fuera el caso, si estuviera todo normal y ya no tuviéramos más pandemias ni amenazas, etc., quizás el rol de los grandes organismos estos deportivos internacionales, en este caso el Comité Olímpico Internacional, los comités olímpicos nacionales, así como está ocurriendo en el fútbol entre la UEFA, la FIFA, creo que se va a ver cuestionado y va a aparecer un actor, digo yo, no sé, que falta que aparecer, que son los propios protagonistas de los juegos, los deportistas, ¿no? Diciendo algo sobre todo esto. Pues sin duda yo creo que es una actividad más que se tiene que adaptar, ¿no? Como lo señala Carlos, yo también lo comenté, ¿no? Pues el mundo del deporte, en realidad, pasando los primeros meses, pues se tuvo que adaptar, ¿no? Lo que ha ocurrido, obviamente, es que los niveles de rentabilidad económica han disminuido de manera considerable, ¿no? Inclusive muchos clubes han buscado ajustar el tema salarial de los aficionados para poder que fueran rentables, ¿no? Lo que también es cierto es que muchos deportes estaban sobrevalorados en muchos sentidos, ¿no? La gran mayoría de ellos, ¿no? Entonces, sí es lo mismo, ¿no? En el caso de las Olimpiadas, igual el tema de rentabilidad económica, pues se tendrá que sacrificar para ofrecer, digamos, regresar a los orígenes, ¿no? Del porqué de estas Olimpiadas, ¿no? El tema de la convivencia, el competir, el mostrar valores, unidad y todo eso por los cuales en parte se dio origen a este tipo de actividades deportivas. No sé si Héctor quiere hacer algún comentario. Y sobre esto último que señalas, es también un argumento que se ha esgrimido bastante, ¿no? Que para algunos atletas implicaría la pérdida de lo que llaman el ciclo olímpico, es decir, años preparándose para llegar a estas competencias y de pronto verse truncado tanto esfuerzo, porque algunos no irían por primera vez a competir, sería quizás sus segundos juegos, pero ya en su punto su punto álgido de la carrera, de la preparación, lo cual podría cancelarles todas las posibilidades de en un futuro volver a competir y ganar alguna de las competencias en las que participen. Ese también, en lo deportivo, ha sido un argumento sólido que se ha planteado para realizar los juegos. Bueno, y ya nomás para cerrar el programa, empezaré con Roberto. A ver, Roberto, disciplina favorita del deporte ahí cuando te toca ver las Olimpiadas.
Me gusta mucho el boxeo, sobre todo el olímpico. Y, por supuesto, lo que llaman, ¿no?, la prueba reina, los 100 metros. 100 metros, ¿no? Por supuesto, no falla. Carlos Moreira. Pues yo también me quedo con el atletismo y la natación. Tengo ahí un pasado muy lejano de natación y siempre me gusta mirar la natación. Y Héctor. Pues a mí en lo personal siempre se me ha hecho muy atractivo también el atletismo, la natación y la gimnasia, como las tres principales disciplinas, que puede uno observar competencias de muy, muy alto nivel y siempre con gratas sorpresas. Vamos a extrañar a los que estaban dominando el atletismo y la natación, ¿no? En el caso de la natación, Michael Phelps ya no llega, y en el caso del atletismo, pues ya no llega tampoco Usain Bolt, ¿no?, de Jamaica, pero siempre surgen nuevos talentos, así que siempre son emocionantes este tipo de actividades. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y finalmente las decisiones que se toman tanto por parte del gobierno de Japón y por el Comité Olímpico Internacional. Y pues esperamos que este espacio o este programa pues haya sido también de su agrado, como lo mencioné al inicio, un tema fuera de lo que tradicionalmente atendemos aquí en este espacio, pero que también tiene sus enfoques, como ya lo señaló Carlos, sus efectos políticos, Roberto en la parte económica, así que nos gustó haber dialogado sobre esta temática. Ya veremos adelante si damos seguimiento a otros tipos de temas similares. Muchas gracias a todos y los esperamos ver en la siguiente edición de Enfoque Cimarrón. Hasta pronto.